Bueno, hermanos, disculpen, en el momento que cerré la transmisión por el sonido fuerte que había de la música, inmediatamente apenas cancelé el programa, apagaron la música. Entonces, bueno, ya que estamos por acá, vamos ahora sí nuevamente a entrar. Ahora lo único que me resta es que tengo que volver a colocar el texto. Creo que ya el texto el primer programa, perdón, lo habíamos visto. Entonces, ya ahí lo tienen. Ya no lo voy a colocar más. Aquí lo vamos a estar viendo, lo voy a estar viendo de acá. Para poder finalizar y para poder indicar exactamente qué era lo que queremos. Este texto de 8.3 es muy parecido a Gálatas. La verdad que son textos complementarios, son textos que terminan de ayudarnos a entender más, a dar mayor información. Básicamente, en el versículo anterior dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no me ha librado, me libró de la ley del pecado y de la muerte. Y luego va a entrar porque va a dar la razón por la que nos libró del pecado y de la muerte, nos libró de esa tiranía. Entonces, él empieza diciendo en el versículo 3 que la ley tenía una imposibilidad, porque lo que era, y les estaba diciendo de que estoy de acuerdo en el era, lo cual por supuesto ya tendría sentido, no sería solo una frase, sino una oración, al agregar el muy típico de regreso. Claro, disculpen hermanos que tuve que hacerlo porque no se podía. En el momento que terminé, pues apagaron el sonido, no sé. Espero que no ocurra otra vez. Espero que no nos vayan a interrumpir otra vez. Y porque se necesita mucha calma. Entonces, bueno, ahí los hermanos poco a poco van a ir regresando a la transmisión. Entonces, estamos de acuerdo en por qué lo que era imposible, adínaton, que es el adjetivo que vimos, de la ley, lo que era imposible de la ley. O sea, algo que era imposibilidad y que lo va a explicar y va a decir por lo cual, por cuanto era débil. Va a dar la razón de la imposibilidad de la ley, es la debilidad de la carne. Se utiliza era a través de la carne, a través de la carne, de la carne. Es la carne, como ya les expliqué en 8.7 Romanos, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, ¿cómo se va a solucionar esta situación? ¿Cómo Dios iba a solucionar esa situación? Es lo que nos va a decir a continuación. Yo creo que sí voy a tener que colocar el texto para poder explicar sintácticamente acá, porque de aquí no me lo van a poder entender. Pero permítame un segundito para abrir otra pestaña y buscar el texto nuevamente de Romanos, Romanos 8.1. Romanos 8.3, perdón. 8.3, vamos a ir de nuevo al texto y aquí lo voy a colocar, regálenme solamente un segundito. Es más, voy a compartir la pantalla para que vayan viendo donde lo voy a colocar aquí. Ok, entonces aquí ya va a estar compartido, aquí lo vemos. Simplemente lo voy a colocar aquí arribita para tenerlo, porque sí, de verdad que sí es importante el texto, tenerlo ahí. Aquí lo vamos a colocar de este tamaño. Aquí va a decir porque lo imposible. Voy traduciendo aquí de una vez, de la ley, lo imposible. Está hablando de la imposibilidad que tenía la ley. Luego vamos a estar viendo qué es lo que la ley pretendía. Bueno, la ley lo que pretende es que hagamos el bien. Y por supuesto,
justificarnos, pero la ley por sí misma no puede justificarnos debido a la imposibilidad que hay por nuestra carne, por la debilidad de nuestra carne. Entonces aquí vamos viendo, aparece la preposición aquí que traducimos en lo, algunos traducen en lo que era, vamos a seguir traduciendo acá, en lo que era débil, a través o por medio de la carne. Y por supuesto está haciendo una referencia a nuestra naturaleza humana pecadora. Eso es exactamente. Vamos a ver esto porque me interesa que ustedes vean cómo ordenamos aquí el texto, que es un poquito complicado acá para ordenarlo sintácticamente, obedeciendo algunas pautas gramaticales o algunas reglas gramaticales que uno necesita saber para poder, o sea, uno no puede hacer las cosas porque se le antoja y nada más. Todo tiene sus reglas. Vamos a terminar aquí de colocar el texto, permítame terminarlo. Entonces va a decir Dios al hijo propio de él envió, o sea, hay que traducir envió, dice que lo envió en semejanza, atención porque dice de carne de pecado. Nosotros tenemos que entender eso de carne de pecado. ¿Qué quiere decir carne de pecado? Está diciendo semejanza de carne, está haciendo semejanza evidentemente humana, pero una semejanza humana es una semejanza humana pecadora, o sea, que está hablando de un parecido, que su cuerpo tiene un parecido con el parecido de los hombres. Eso también, eso de los humanos, eso también lo dice Filipenses 2:7. Ese pasaje dice que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hay un detalle en ese hecho, después se lo voy a comentar porque es muy importante. Y el hecho es una cosa y el nacido es otra cosa, el engendrado. Recuerde que llenado tanto significa nacer como engendrar, pero la idea de engendrar no es tan ginome, que es algo de lo que yo critiqué en uno de los comentarios cuando analizaba Gálatas 4:4, de que algunos traducen engendrado. Entonces dice aquí, mencionaba la palabra engendrado para traducir la palabra ginome. Creo que era el asunto de Gálatas 4:4. Ok, estamos aquí entonces terminando aquí de pasar de colocar el texto a Matías. Luego hay una situación que se presenta con que vino a presentar algún tipo de incomodidad, ya que cuando se considera la partícula que como copulativa trae un problema, por tanto no puede ser copulativa, eso lo vamos a ver ahora, no puede ser copulativa y tiene otro valor. Peri, estoy en Peri, ¿verdad? Que me dicen, Peri, está bien aquí el condenó. Me interesa mucho este detalle final aquí, cuando dice que condenó el pecado en la carne. Me interesa mucho porque fue una de las cosas de las que más me inquietó a mí de este texto. En la carne, déjenme para colocarlo aquí, en la carne. Carne voy a tener que colocarlo un poquitico más acá. Ok, ya ahí tenemos el texto nuevamente. Entonces, bueno, recuerde que el texto está colocado con el fin, por lo menos, de extraer lo que aquí menciona básicamente acá. Es la parte que nos interesa, que dice envió o enviando en semejanza de carne de pecado. Y que por supuesto surge la pregunta, ¿cómo preguntamos ahí? Entonces recuerde que es muy importante acá. Ahora, ¿cómo ordenamos la oración? Déjeme ver porque por aquí yo la ordené. Ahora el problema es acordarme de la puse, como siempre. Siempre Daniel Hernández su desorden. Déjeme ver dónde la imposibilidad, dónde fue que coloqué la traducción que yo hice. Algunas notas que escribí por acá, pero si no lo vamos a hacer, no importa, lo podemos hacer ahora. Ya no sé ni dónde lo puse, ya no lo veo. Okay. ¿Cómo lo envío? Exactamente la misma pregunta que hicimos en Gálatas 4,
cuando dice que envió a su hijo y dice, inmediatamente decía, nacido de mujer. Entonces la pregunta es, y demostramos de que estábamos ante un predicativo, un complemento predicativo, por la relación que hay cuando me doy cuenta que hay un predicativo, porque en este caso, si tenemos este acusativo, esto tendría que concertar en semejanza de carne de pecado. Eso equivale a decir parecido a la naturaleza pecaminosa. Y ese parecido nos viene a dar un participio y por supuesto el hijo parecido. Por tanto, la pregunta que surge es cómo envió, en este caso, cómo envió al hijo. Lo envió en semejanza de carne. Entonces, esto le llama la atención mucho a uno porque es exactamente muy parecido, no idéntico, por supuesto, a Gálatas 4:4, que utiliza lo mismo. Envió nacido de mujer y aquí enviando en semejanza de carne. Y aún podríamos agregar el de Filipenses, que podemos cotejar los tres. Mire que Colosenses dice, permítame mejor ir directamente al griego, Filipenses 2, que son todos los textos que son como 9 que les dije, que es donde formulamos esto de que el cuerpo no procede de María, sino que el cuerpo es extra María. O sea, si Dios está enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, lo está enviando en semejanza humana, está hablando de la humanidad. Y así es enviado. Literalmente lo que dice, tienen que demostrarme sintácticamente que no es cierto lo que estoy diciendo. Ahí tienen la tarea entonces, los que quieren refutar esta posición, tienen que negar que el texto está diciendo en semejanza de carne de pecado, tiene que referirse al parecido humano del hombre, a un parecido. Carne de pecado es la humanidad del hombre, eso es carne de pecado. Les mencionaba Filipenses capítulo, ve que diferente, así sí puedo enseñarlo. Filipenses capítulo 2. Vamos a ver que aquí hay un texto que también perfectamente podemos ubicar ahí, que es el 2:7. Dice que, sino que asimismo se anonadó, forma humana tomando, aquí está, en semejanza de hombre hecho. Ve, en semejanza. Está utilizando precisamente, mire que está utilizando el mismo en homeomati, está utilizando aquí, vamos a ver si lo puedo escribir aquí, gen, ho, mi o, oh, ¿cómo cuesta escribir? Omati, Filipenses, y en vez de esto agrega en semejanza, dice, en semejanza anthropon de hombres, anthropon, anthropon, en genitivo, de hombres, en semejanza de hombres hecho, genómenos. Recuerde que estaba hecho. Recuerda este genómenos que está en genómenon en Gálatas, que ya lo vimos. Aquí se llenó genómenos. Aquí sí lo tienen en nominativo. Vean qué parecido hay entre esto en semejanza de hombres, en semejanza de carne de pecado. Prácticamente es lo mismo. Está hablando lo mismo y es lo mismo el genómenon et ginecos de Gálatas 4:4. Está hablando prácticamente de lo mismo. Pero nótese la relación que hay en Filipenses 2:7 con Gálatas 4:4, que utiliza el genómenos y genómenos, ¿de acuerdo? Entonces, venido a ser. Y esto, cuando dice, en este caso Filipenses, en homeomati, anthropon, genómenos, ese genómenos evidentemente está indicando que el venir a ser carne de él no es propio de alguien que le está proveyendo los elementos que necesita. No se dice venido a ser, no dice venido a ser de carne, porque el texto de 1:14, que también está emparentado aquí de Juan, no dice, por ejemplo, el verbo se hizo carne de, o sea, proveniente de. No dice eso. No vino a ser carne, no, solamente dice se hizo carne, de vino en carne, llegó a ser carne, pero nunca se dice, excepto que dice que Dios preparó su cuerpo, preparó un cuerpo y por supuesto que
en Hebreos 10:5 está la idea del sacrificio y de la ofrenda. Entonces, no tiene tanto énfasis con respecto a la naturaleza como a su cuerpo físico. Hay un énfasis porque es una ofrenda, requiere un cuerpo físico, por eso en vez de decir, no dice me preparaste carne, sino me preparaste cuerpo, es una referencia a la ofrenda que va a ser sacrificada. Muy a diferencia de lo que quiere decir Juan 1:14, que quiere hacer una referencia a la naturaleza humana. O sea, en otras palabras, el verbo se hizo humano, tomó naturaleza humana. Eso es exactamente lo que dice. Entonces, más o menos, podríamos explicar un poquito la diferencia entre soma y sarx, que yo les había quedado todavía debiendo un poquito sobre eso. Entonces, nótese cómo está concatenado todo. ¿Cómo está concatenado? En el caso de Romanos 8:3 con Gálatas 4:4, ¿dónde está la relación? Bueno, en cuanto al verbo, que aunque son dos verbos, los dos indican de alguna manera enviar. Enviar por enviar, el hecho mismo de ser enviado y la idea de comisión, como en el caso de exapostelo, que sería en ese caso el verbo que hay ahí. Entonces, vemos esa similitud. Aparte de eso, el sarcos hamartías, carne de pecado, es otra forma de decir, en este caso, nacido de mujer. Y es el equivalente a decir nada menos que semejante, hecho semejante a los hombres, o hecho semejante de los hombres, o semejanza en la semejanza, podría ser hasta asociativo, en semejanza, asociativo con la semejanza de hombres, hecho con la semejanza de los hombres, podría ser hasta asociativo. Entonces, nótese qué concordancia o qué relación hay entre estos tres versículos que fortalecen la doctrina que estamos enseñando. Entonces, lo importante aquí en cuanto a Gálatas y 8:3 de Romanos es que está la palabra enviar. Indistintamente si enviar no son los dos verbos, en todo caso uno perfectamente es despachar. Si yo digo lo despachó, lo envió, simplemente son sinónimos. No tenemos problema en cuanto a la parte semántica, no nos presenta problemas. Aquí la situación es que, por supuesto, en el caso de Gálatas tenemos un verbo personal, pero aquí tenemos un participio. ¿Por qué tenemos un participio? Bueno, porque lo que quiere es el participio está modificando a un verbo, que es lo que les quiero explicar a continuación. Déjeme cambiar de color, que me gusta más el rojo. Entonces, ¿cómo nos tendría que quedar la...? Aquí tengo un sujeto. Y aquí, evidentemente, tenemos un participio que lo considero como un participio adverbial que tiene carácter verbal, porque es que el participio adverbial, su naturaleza es verbal, no es adjetival. Por tanto, por esa razón puede llevar complementos. Por eso los participios, en estos casos, participios adverbiales pueden llevar complementos. En este caso, aquí estaríamos hablando de un complemento aquí. Enviando, ¿a quién? Al hijo. Enviando al hijo, el hijo de sí mismo es el objeto que es enviado. ¿Qué es lo que está enviando? ¿A quién está enviando? A su propio hijo o al hijo de sí mismo. Ajá. La pregunta es, en semejanza de carne de pecado, ¿cómo puedo hacer la pregunta? Es cómo lo está enviando o cómo lo envió en este caso porque está en auristo. ¿Cómo lo envió? Va a indicar el modo. Por eso yo veo acá perfectamente que en homiomati, sarcos, hamartías, perfectamente ¿cómo se llama? El complemento predicativo puede ser un sintagma preposicional. Puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo. El complemento predicativo no siempre es un adjetivo, generalmente es un adjetivo, pero puede ser un sustantivo y puede ser hasta una frase preposicional. Y obviamente lo que tengo aquí es una frase preposicional, que como dije perfectamente, la frase preposicional puede tener un sentido adjetival. ¿Por qué? Porque yo puedo decir enviándolo, hablando del hijo, enviándolo parecido a un humano pecador o parecido a hombre pecador o algo así. Entonces, esto tendría un valor de adjetivo y vendría a ser el complemento predicativo. El complemento predicativo pregunta cómo, le pregunta cómo al verbo y le pregunta quién, en este caso,
estaríamos entonces ante un complemento predicativo objetivo, porque el semejanza de carne está haciendo referencia al Hijo, no a Joseos, por supuesto. Eso, para entenderlo de esta manera, ¿qué opción podríamos tener aparte de esa? Porque el complemento circunstancial también pregunta cómo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el circunstancial y el predicativo? Que el predicativo concierta, de alguna manera tiene una relación con el verbo, pero no solamente con el verbo, sino con el sujeto, con el objeto. Y entonces podemos ver perfectamente que cuando yo digo en semejanza de carne de pecado, me estoy refiriendo a ¿qué? Al Hijo. ¿Cómo fue enviado el Hijo? En semejanza de carne de pecado. ¿Quién fue enviado? ¿Quién? El Hijo. ¿Quién fue enviado? El Hijo. ¿Cómo fue enviado? En semejanza de carne de pecado. Así fue enviado. ¿Cómo viene enviado? Viene enviado como humano. Entonces, es evidente que si Él está enviando, y por supuesto, este Dios lo está enviando ¿de dónde? Del cielo. Así que del cielo ha sido enviado como en semejanza de carne de pecado. Por tanto, ya comporta, cuando Él ya es enviado, ya comporta la naturaleza humana. O sea, ya trae en la unión hipostática, en ese cigoto que llamamos cigoto, ya viene unido a ¿cómo se llama? Viene unido a la naturaleza humana, porque el semejanza de carne de pecado es una referencia a la humanidad, Y utiliza la frase en semejanza de carne de pecado, es una forma de expresar de que el parecido que él tiene es un parecido con los hombres. O sea, que si lo miran, si a Jesús lo miran, o cuando miran a Jesús, miran a un hombre completo. Pero a pesar de ello, o sea, simplemente cuando dice carne de pecado, no es que él, por supuesto, trae la naturaleza corrupta, sino que tiene una semejanza, parecido, similar a un hombre pecador. En cuanto, por supuesto, a la apariencia, que es lo que menciona también en Filipenses, porque cuando en el versículo 7, que aquí lo tengo, vea lo que dice, no solamente dice semejanza de hombres hecho, sino y en su porte exterior, eso tiene que ver con su apariencia, hallado, o sea, hallado en su porte exterior, dice como hombre. Su apariencia es la apariencia como un hombre. Y en esa condición, Valera dice, y en la condición de hombre, luego va a decir que se humilla, en esa condición humana se humilla. Entonces, lo que he querido demostrar en este pasaje precisamente es que la pregunta que hay que hacer aquí cuando dice Dios a su propio hijo enviando en semejanza, la pregunta por fuerza, la pregunta que tiene que ser por fuerza es cómo, en este caso, cómo lo envió, porque la acción ya está terminada, en semejanza de carne de pecado. Después, lo que se presenta aquí ya es para efectos del análisis completo de todo el pasaje, que no es la idea, porque lo que yo quiero rescatar de este texto es la confirmación de que la carne de él, esta homoiomati sarcos hamartías, esta apariencia o este parecido más bien al humano, es la forma en que lo envió. Porque lo está diciendo, ¿cómo lo envió? ¿Cómo lo envió? Lo envió en semejanza de carne de pecado. ¿Lo envió de dónde? Lo envió del cielo. Por eso, descarta por completo la idea y la teoría católica romana evangélica, digo evangélica porque los cristianos por falta de conocimiento creen esto, que eso es lo que sucede. Entonces, lo que está, vamos a hacerlo acá, voy a hacer nuevamente una pizarrita para mis dibujitos, para explicarle más o menos. Voy a tratar de explicar lo que está aquí con dibujos, para que me lo puedan entender. Pero antes de eso, déjeme ver aquí, dice, y aquí es donde dice que aquí viene, yo no tengo problema con eso, ahora si quieren agregar sacrificio, y dice, y el sacrificio en relación al pecado. Más o menos, ¿cómo quedaría esa idea ahí? Sería más o menos, y concerniente al sacrificio, podría ser al sacrificio para el pecado, o
es que ese peri podría ser de ventaja en favor del pecado. Pero este que no tiene el valor típico de copulativo, porque no me está dividiendo la oración. Esto es lo que se llama, considero yo que es funciona como adjuntivo amplificativo. Eso quiere decir que lo que quiere agregar es más información a la cláusula subordinada. Agregarle más información sería, vamos a ver, Dios, que es el sujeto de una oración donde catecrinen tiene que ser el núcleo del predicado, tendría que decir entonces más o menos, Dios condenó al pecado en la carne, por ejemplo, cuando envió a su hijo en semejanza del pecado, y podríamos agregar como ofrenda, aquí sería ofrenda, como ofrenda por el pecado o en relación al pecado, etcétera, o en favor del pecado, como se quiera, en referencia al pecado. Entonces, el enviar tiene dos formas, dos motivos, llamemos dos motivos porque estamos hablando de un motivo, de una causa. Uno, que lo que va a enviar, lo que él va a enviar, lo va a enviar con apariencia o con semejanza humana. Dos, además de eso, lo que va a enviar va a ser como ofrenda o sacrificio por el pecado. Nótese que es exactamente. Entonces, eso está dentro de la misma, simplemente aquí lo que hace es amplificar, una conjunción amplificadora, está ampliando más la información de la subordinada. No solamente que está enviándola en semejanza de carne de pecado, sino como ofrenda para el pecado o por el pecado. Eso queda claro, de manera que entonces la conexión que habría aquí sería hot seos catecrinen, es Dios. Uf, cuánta situación. Tremendo, la unidad hipostática es fuera del vientre de María. Nuevamente, no es sabotín, ¿verdad? Hoy la clase por todo lado. Se fue, no se ha ido el internet, se fue. Ya, yo estoy con que se fue porque hubo un pagonazo. Seguro ahorita se va. Vamos a ver si nos... Es que vi que mandé el mensaje y no se ha ido. El Señor reprenda la malicia del diablo, interrumpiendo. Tremendo. Ok, bueno, no se cortó entonces, pero hubo un apagonazo, ¿eh? Se apagó la luz. Generalmente se corta el internet. Bueno, gloria a Dios, estamos bien. Ok, bueno, entonces, nótese todo lo que venimos explicando del texto. Entonces quedaría así, tendríamos que poner como que nosotros pusiéramos aquí, déjame ver, déjame para primero borrar esto de aquí, ok, como que yo colocara en carne, como que yo hiciera un campo acá, voy a poner esto aquí, como que yo colocara aquí el Jotseos Entonces yo diría, Jotseos, Dios condenó el pecado en la carne. Y arranco e introduzco con esto que me introduce la subordinada adverbial que considero, y diría entonces, tras, por ejemplo, si fuera temporal, tras haber enviado al hijo suyo en semejanza de carne de pecado, y en ofrenda, podríamos perfectamente decir, y en ofrenda por los pecados. ¿De acuerdo? Entonces, para que más o menos ustedes vean la forma en que entenderíamos el texto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dejémoslo ahí. Ahí está. Ok. Bueno, podemos dejarlo así. El punto es
que claramente Pablo está en concordancia con Gálatas 4:4, con Efesios 2:7. Nótese que estoy dando 3 textos donde me dice claramente que lo que está descendiendo o lo que ha descendido del cielo ya tiene forma humana. No sabemos exactamente en qué momento, porque entre el cielo, por decirlo así, y la tierra, para Dios no existe distancia, no existe espacio ni tiempo. Así que las cosas pueden darse en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo se hace? No lo sabemos porque no tenemos los detalles. Lo pongo de esta manera, me voy al, ¿qué pasó con la pizarra? Yo he abierto una pizarrita, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo la pizarrita? Yo abrí una pizarrita, o no la abrí. La iba a abrir, yo creo, no la veo. ¿Dónde está la pizarra? No, no tengo ninguna pizarra. No la abrí la pizarra. No, la pizarra en blanco. Estoy hablando de la pizarra en blanco. Ah, buena escuela. Una pizarrita en blanco era para hacer el dibujo. Ok, ahí la tengo. Ahora sí, tengo aquí y tengo la pizarra. Ok, entonces más o menos, ¿cómo sería el asunto? Vamos a aquí. Así, esto ya son manzanitas, ¿verdad? Manzanitas. Bueno, aquí está Dios el Padre, aquí está el Hot-Seos. Hot-Seos. Voy a poner aquí Hot-Seos. Esto es lo que yo quiero como algo para poder escribir rápido. Hot-Seos. Ok. Está hablando está hablando del, ¿cómo se llama? Del Tonghyun, ¿verdad? Tonghyun, ¿saben qué? ¿Cuál es el Tonghyun? El Tonghyun, Hyun, aquí está, ¿ok? De sí mismo. Pues a este Tonghyun, él es el que envía, pero nótese la trayectoria. ¿Dónde está el Tonghyun? En el cielo, por supuesto. Y aquí viene. Vamos a hacer así más o menos para poder entender, este es el mundo, ¿de acuerdo? Este es el mundo y aquí está María, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que nos dicen los textos a nosotros es, en este caso de 8:3 de Romanos, aquí 8:3, tal vez después ustedes le puedan sacar una foto o algo así para que lo tengan ahí y lo puedan hasta imprimir, qué bonito, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Entonces está diciendo, Dios enviando, vamos a la acción. Es un participio, estamos de acuerdo, es un participio. Pero el participio puede llevar un complemento. Ese complemento es, por supuesto. Entonces, por eso algunos traducen envió y ese es el problema que cuando usted ve envió cree que es un verbo personal, pero es un participio, enviando. Entonces, no importa, Dios enviando. ¿A quién? A su Hijo. ¿Cómo lo está enviando? ¿Cómo lo está enviando? ¿De qué modo? ¿De qué manera lo envía? ¿En qué estado? ¿En qué situación? En una situación humana. Entonces, si esto sucede aquí, lo está enviando, no ha llegado aquí y por tanto ya está humanado. Ya está humanado, permítame la palabra, humanado que el Logos. Ya tomó forma humana, ya se convirtió, ya llegó a ser. Porque eso es lo que dice precisamente Juan 1:14. El verbo se hizo carne. El texto nunca dice el verbo se hizo carne en el vientre de María. Eso no lo enseña la Escritura. Lo que enseña la Escritura es que en ella se halló. Y lo que en ella se halló, ¿qué fue lo que se halló? Por supuesto que en ese pasaje, que eso es Mateo 1:18, vea que estoy colocando los textos. La información que me da es que se halló, y por supuesto, en el vientre, y por supuesto tiene que ser en el vientre de ella, algo se halló. Y eso que se halló tiene que ser este hombre humanado. Esto es lo que se halla en ella. Ya ahí está el logos humanado. Y eso es lo que se halla. La fotografía que se saca en el momento, en el vientre, le hacen un ultrasonido, le sacan una foto, y cuando ven, lo que está ahí es el logos ya humanado. Eso es lo más cercano en cuanto al vientre. Ya cuando se saca una fotografía al vientre, ya lo que está ahí está humanado.
el logos ya está humanado. Y por supuesto, el engastri está haciendo referencia, por supuesto, a su útero. Su útero no es el lugar de fecundación, no es en la mujer, no es el lugar donde se debe quedar la unión hipostática, porque si es extracción de María, eso tiene que darse en el óvulo. Pero sucede que cuando el óvulo ha llegado al útero, ya viene fecundado. Ya trae absolutamente todas las características. Así que no hay una forma de poder demostrar que Jesús proviene de María, porque esa fotografía, ese vídeo no lo tenemos, por decirlo de alguna manera. ¿Me entienden? Entonces, lo que se halla ya está hecho. Lo que se halla ya hay algo concreto. Y por supuesto que es concreto, porque precisamente cuando envía a Dios a su Hijo, ya viene humanado. ¿Por qué viene humanado? Porque está enviado en semejanza de carne de pecado. O fue enviado, está indicando una acción que está concluida. Cuando dice el texto, pensas, que utiliza el pensas, dice pensas, o sea, que el hijo propio de él, enviando si yo entiendo bien el español, enviándolo como en semejanza de carne, ya viene antes de ingresar aquí, está humanado, dije, esto que está humanado, ingresa directamente al útero para desarrollarse ya en el útero. Es lo único que ocurre. No hay una concepción, o hablemoslo en términos muy teológicos y ontológicos, no hay una unión hipostática. Y si esa unión hipostática no se dio en el vientre, pues señores, se cae totalmente todo el sistema católico romano, y por supuesto, si su dogma más importante, que es el mariano, se cae a pedazos, el catolicismo romano, y no hay forma de reconstruirlo. Por eso este es el debate. Este es el debate donde ellos tienen que demostrar y tienen que explicarme en Romanos 8:3 por qué dice enviando. Yo entiendo perfectamente cuando dice enviando. Habiendo enviado, en este caso podríamos traducir habiendo enviado al Hijo suyo. Habiéndolo enviado como, tras haberlo enviado, concreta totalmente la acción de enviar. No está diciendo que está, no hay ningún tipo de proceso. Es totalmente puntual. El participio auristo, por tanto, dice que ya viene, por decirlo así, ya viene en semejanza de carne y pecado. Y es muy interesante la segunda parte aquí, que es una parte que también yo quiero que veamos bien. El problema que hay desde el inicio, ya entrando más al texto y fuera de ese detalle del enviar en semejanza de carne y pecado, es que hay una debilidad carnal. Hay una debilidad carnal. Y esa debilidad carnal nos sujeta en esclavitud al pecado. O sea, el pecado es el que gobierna nuestra vida. Y no hay forma alguna de podernos desatar. Por eso la religión, las sectas que enseñan todo. Mire, una secta, por ejemplo, el mormonismo, aún los mismos adventistas, los testigos te dicen, el mismo catolicismo, que he escuchado una de las barrabasadas más terribles que he escuchado a un católico, es decir, que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Tiene que ser uno demasiado bruto en la vida para atreverse a decir tal disparate, y es tan crasa la ignorancia de este tipo de atreverse a decir que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Una perfecta y absoluta estupidez. Una muestra de la ignorancia total que tiene del tema de salvación. Entonces, por supuesto que para usted, ya le acabo de decir que para usted ser salvo tiene que ser católico romano. Una perfecta brutalidad. Yo no encontraba una estupidez más grande que esa. Entonces, si usted no es católico romano, solo basta con que usted se jarte, se eche la hostia y que usted se confiese ante un pecador sacerdote y que usted crea otro montón de tonteras paganas del catolicismo para que usted sea salvo. Y para que sea salvo, no, para que tenga derecho al purgatorio. En realidad, el 99.9% de los católicos devotos, digamos, van para el purgatorio. Y por supuesto que toda su argumentación estriba en los viejillos piojosos que no se bañan, porque no tienen Biblia, porque no tienen bases bíblicas, etc.
Entonces, interesante esta parte que quiero comentarles rápidamente. Ya expliqué esta situación de acá, ¿verdad? Y nos vamos a esta parte. Entonces, hot seos, katekrinin tin hamatía en tisar. ¿Y qué dice ahí? Dice, Dios condenó ¿a quién? Al pecado, objeto de la condenación, por medio de la carne. ¿Por medio de cuál carne? Pues es obvio que yo tengo que entender que es por medio de la carne de él. ¿Cómo es eso que condenó? ¿Qué relación hay entre el cuerpo de Cristo y el pecado? ¿Cómo es que si Sarki, aquí Tisarki se refiere a la carne de Jesús, cómo es que esa carne condena el pecado? ¿De qué manera lo condena? Pues le quita todo el poder. Usted me está diciendo, profe, que la carne de Jesús le quitó el poder al pecado. Sí, por supuesto. Porque lo que le da poder al pecado es la ley. Pero no es solo el hecho de la ley, es la desobediencia a esa ley lo que le da poder al pecado. Bueno, ¿en qué sentido le da poder al pecado? Bueno, porque la ley nos condena. Nosotros no cumplimos la ley nos condena. Y entonces nos condena, y entonces, por supuesto, el pecado ha sacado ventaja de eso, porque al no cumplir la ley te condena por desobediencia. En realidad, el poder del pecado está en mi desobediencia. O sea, el pecado, mientras haya desobediencia, tiene poder. Y entonces lo que diríamos nosotros, estamos totalmente fritos, no tenemos solución. Ya esta naturaleza no la podríamos cambiar por nosotros, así que las obras católicas romanas valen nada, valen paja. Todos estos sacramentos, todas esas estupideces romanas no tienen ningún poder contra el pecado. Es una corrupción absoluta de la palabra de Dios. Entonces, no puede, por ser católico, por cumplir sacramentos, eso no le va a dar a usted liberación del pecado. La liberación no está ahí. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de esto? ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que hay alguien que no tiene la carne tuya ni mía corrupta, que no está contaminada y que por supuesto no es corruptible, no es susceptible de corrupción y que ya lo he explicado claramente, porque no hay concupiscencia en él. Si alguien se atrevió a decir de alguna manera descuidadamente que concupiscencia, comprendiendo precisamente que por eso es tentado, por eso el pecado tiene algún tipo de esperanza, la tentación, perdón, tiene algún tipo de esperanza, es porque se concibe que al tener la misma naturaleza, la sustancia de María, tiene que tener la misma concupiscencia de María. Ya todo el rollo que ustedes conocen del catolicismo, de todo su invento y toda su fantasía con respecto a María y su tal inmaculidad. Okay. Entonces, ¿por qué dice que Dios condenó al pecado en la carne? ¿En la carne de quién? No puede ser en mi carne. Tiene que ser en la carne de él. ¿Qué significa él? Dice que los designios, los pensamientos, ¿por qué los pensamientos son contra Dios? Son contrarios a Dios por la concupiscencia. Porque tenemos esa tendencia a enemistar a Dios. Falta con que algo no nos pase bien, le estamos echando la culpa a Dios. Por ahí un hermano, ¿verdad?, que nos comenta, hermano, la fe, ya siento que me decepciono, que ya pierdo la fe, que ya no le creo a Dios, que estoy dudando. Eso es parte de nuestra concupiscencia. Pero yo no quiero desobedecer, yo quiero perseverar, etcétera, etcétera. Ese es el deseo que hay, por supuesto, el deseo que hay, que el Espíritu en nosotros nos pone el deseo de seguir adelante y seguir creyendo. Sucede que cuando Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a completarla. No he venido a destruirla, no he venido a desmantelarla, he venido a cumplirla. A llevarla, déjeme ver, creo que es plirose, a completar lo que el hombre no puede completar. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Lo que él hace es que viene y cumple perfectamente la ley. Al cumplir perfectamente la ley, y gracias a que su cuerpo es totalmente inmaculado e incorruptible,
no puede desobedecer, no desobedece, porque no puede, simplemente porque su carne no está tocada por el pecado, no está dañada por el pecado. Y por eso es que condena el pecado en la carne. ¿Por qué lo condena? Porque es su mismo cuerpo, su misma carne, la que no cede ante absolutamente nada. Y al no ceder ante nada, el pecado no puede herirlo, el pecado no lo puede acusar. Ha quedado totalmente ineficaz el pecado. Lo está destruyendo con su obediencia. No solamente va a concluir la cruz la obra, pero es que por eso es que dice, atención, porque si yo tengo a pensas como complementario, como un circunstancial, que me está dando información sobre Dios condenó al pecado. Sí, esa es la frase independiente, la frase principal. Dios condenó ¿a quién? Al pecado. Complemento directo en la carne, complemento circunstancial. Locativo en la carne. Se está diciendo exactamente dónde lo condena, pero lo interesante es que esta condenación es o se da, partiendo del temporal, cuando lo envió. Aún el mismo hecho de enviar a Jesús en esa condición de incorruptibilidad ha sentenciado ya de antemano al pecado. Si así lo vemos, aún antes del enfrentamiento, antes o después de su encarnación y su enfrentamiento aquí con este sistema, ya está sentenciando Dios al pecado, porque el que viene incorruptible, y al venir incorruptible, el pecado está acabado, no lo puede tocar, no lo puede dañar, no lo puede contaminar, lo está sentenciando. La misma naturaleza que él trae está sentenciado, porque simplemente lo que viene del cielo y no viene de la tierra, no viene del barro contaminado. Jamás no puede, es intolerable imaginarse el cuerpo de Jesús, y está diciendo que en la carne condena. ¿A quién condena? El pecado. Porque esa naturaleza que ha apropiado, porque aquí está diciendo condenó el pecado, no por su deidad, no por su divinidad, no por ser Dios, no, dice en la carne, que es el problema que tenemos nosotros. Ve aquí donde dice, era débil a través de la carne es nuestra, pero la carne de él no, porque es incorruptible. Entonces se cansó el diablo de tentarlo. No podía. Nunca le pescaron una palabra, nunca lo engañaron, nunca lo confundieron. Él confundía a los demás con su sabiduría y dice que se iban avergonzados. ¿Por qué caviláis? Les decía muchas veces. ¿Por qué pensáis tal y tal cosa? Él iba adelante siempre. No hay forma. Por eso le adora a todo el mundo. Por eso le adora el universo. Por eso hay que postrarse ante él. Por eso él merece honra y gloria. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, el que tiene que ser adorado, adórele. Por eso ahí, el mismo Padre es el que habla en 1:6-8 y dice, adórele todos los ángeles del cielo. Adórele ¿a quién? A este precisamente que está aquí. Porque a este porque él, como Dios, como Hijo eterno, recibe veneración y gloria, como la recibe el Padre por la eternidad. Pero al encarnarse, ahora dice, por eso dice introduciendo al Hijo, creo que lo está diciendo de hebreo, cuando introduce, lo introduce, por supuesto, humanado, y humanado es como le está diciendo a los ángeles, a este que viene humanado, que viene con naturaleza humana, adórele todos los ángeles. No puede estar diciendo que es producto de la sangre y del cuerpo de una mujer de esta tierra, adoren en todos los ángeles. Está hablando, atención, porque no está diciendo, el texto de Hebreos no está diciendo que Dios hasta ese momento le dice, adórele. No, pues si los ángeles siempre le han adorado como Hijo eterno, como Logos. Pero ahora, cuando está diciendo, dice el versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, es como dice,
Tremendo. ¿A quién están? ¿A quién manda el Padre que adoren? Al Hijo que está humanado. A este que el pecado no lo puede tocar, no podrá tocarlo, no lo podrá, porque su naturaleza humana es totalmente incorruptible. Y por eso condena. Y si fuera que atendiéramos simultáneamente el tiempo relativo entre pensas y catécrine, que es totalmente simultáneo en el momento de enviarlo y de humanarlo, desde el momento en que el logos se humana, sentencia al pecado. Si tenemos que entenderlo de esa manera, sentencia al pecado de una vez y para siempre. Tuvo que haber temblado el pecado, como algunos dicen, hasta lo miran personificado en este pasaje. Yo no voy a entrar en ese tipo de detalles, que digamos que sea cierto, que está personificado de alguna manera. Y por supuesto, cuando se entera el pecado, tomando en cuenta que vamos a entenderlo personificado de una manera muy metafórica, entonces, desde que nace y ven al niño, desde niño vinieron los sabios del oriente y le adoraron, y se le postraron y le adoraron. Siendo un niño de escaso un día, o recién nacido, recién salido de la matriz de María, está siendo adorado. Y la escritura dice que vinieron y le adoraron, se postraron ante él. Estaba hecha la sentencia, estaba dictada la sentencia contra el pecado. Antes de la misma cruz, Satanás sabía que su tiempo estaba contado. Sabía que su tiempo estaba contado. Era cuestión de tiempo nada más. Eso maravilloso no lo puede dar una mujer. No lo puede dar una mujer. Ese cuerpo maravilloso no lo puede dar el barro. No puede ser de esta dimensión. No puede ser de esta tierra. Tiene que ser diferente. Y por eso lo dice claramente. Lo envió así. Lo envió humanado. Me preparaste cuerpo. Lo dice claro. Cuando está hablando Filipenses se dice, se despojó tomando forma de siervo, venido a ser semejante a los hombres, semejante, parecido a ellos. Y tremendo, maravilloso, Juan 1:1. Lo que vimos, dijo Juan, lo vimos, lo que oímos, lo que no dice ni siquiera lo que vimos, como que estuviera hablando mecánicamente, no, lo que contemplamos, como un espectáculo. Lo que está diciendo Juan, un espectáculo. Fue un espectáculo haberlo visto, haber visto la perfección caminar, haber visto la incorruptibilidad, tocarlos. Maravilloso, simplemente increíble. Por eso él dice y utiliza seaume, donde viene la palabra seatrón, donde viene teatro, un espectáculo verlo, un espectáculo digno de ser contemplado. Sus ojos los ojos de ellos estaban sobre él. Y dice lo que tocaron y palparon nuestras manos tocante al verbo viviente. Tocamos al verbo. Sabemos que es tocar al verbo. No pueden tocar cualquier carne, no es cualquier carne, es la carne que condena y que condena desde el preciso momento en que es enviado, condena al pecado para siempre. Gloria a Dios. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ni siquiera Juan utilizó que quitará. No, que quitará, que quita. Chiquita, porque cuando estaba aquí, él mismo podía perdonar pecados y podía decir, tus pecados han sido perdonados, no van a ser más recordados, porque yo lo digo, porque yo tengo autoridad. Y se lo dijo, ¿creéis que no puedo levantar a un paralítico para que sepáis que el Hijo de Dios tiene poder en esta tierra? Le dijo, levántate. Cuando dijo que no podían perdonar pecados, corrijo, y le dijo, levántate, una muestra. Por supuesto que tenía poder para perdonar pecados. Por eso Juan lo dice.
Y se lo voy a leer como lo dice Juan, 1:29 Juan, de manera maravillosa. Y utiliza, creo que un participio presente, precisamente. Dice el que quita, el quitador. He aquí os presento el que se denomina el quitador, el que quita, el que tiene esa habilidad para quitar el pecado del mundo. No puede ser cualquiera, no puede ser cualquier hombre, no puede ser una criatura, no puede ser un tal Padre encarnado, no puede ser un hombre muy grande o un profeta, tiene que ser Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, como lo dijo Pablo en 9:5 en Romanos. Juan lo dice en 1:29. Tremendo, se nos pone la carne de gallina. Al día siguiente vio Blepi, Ton Isun, Erjómenon, que venía hacia él. Qué impresión la de Juan el Bautista. Dice, venía hacia él, venía con dirección a él, venía a toparse con él, lo iba a abordar. Y dice esta expresión tremenda, maravillosa. Idi, ved, dice, Idi, ved el cordero, Jod, Arnos, perdón, Jod, Tuseo, Jod, Iron, el que quita el pecado del mundo, el que está caracterizado. Él es el que se caracteriza por quitar, por arrancar, por desarraigar, por levantar, por sacar y desarraigar el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado del mundo. Y lo vio. No lo separó de su humanidad. No está hablando solamente de un ser espiritual. Él está viendo a un humano y le está diciendo, ese que viene con esa naturaleza humana es el que quita el pecado del mundo. No es cualquiera. No es cualquiera. No se halló pecado ni maldición. No se halló pecado en él. No se le pudo encontrar. Fue auscultado, fue investigado, fue examinado en el Hades, en el mismísimo reino de la muerte. Ahí es escrutado, ahí es revisado, así revisado de pies a cabeza. Los expedientes fueron llevados, su vida fue llevada, su obra fue llevada, las acciones salvíficas y sanitarias que hizo fueron llevadas sus palabras, sus frases, sus gestos, su mirada, lo que miró, lo que no miró, dónde caminó, dónde estuvo, dónde frecuentó, todo iba en el expediente y la muerte quería saber el expediente para encontrar algo en él. Y no se encontró nada. Nada se encontró. Nada pudieron incriminarlo y la muerte tuvo que soltarlo. Este es el que quita el pecado del mundo. Condenó al pecado en la carne. Era muy fácil vencerlo como Dios, pero asume el cuerpo y no era cualquier cuerpo. Tembló el pecado cuando lo vio descender, haciéndose ínfimo, ingresando a un vientre de una mujer y desarrollándose sobre 9 meses. Yo solamente puedo imaginarme en el mundo espiritual la tensión que había en la muerte por lo que los profetas habían hablado. Él, hablando sobre Israel, que quitaría el pecado de su pueblo. Y me puedo imaginar la expectación y el suspenso terrible que había. Herodes lo quiso matar al año, posiblemente. Satanás dice, hay que eliminar a ese niño. Ese niño no es cualquier niño. Ese niño no es cualquier niño. Ese niño es Dios encarnado. Y Dios en su prudencia lo conservó y lo guardó y lo llamó en Egipto, a llevarlo a Egipto, lo protegió. Y luego solamente nos damos cuenta y se pasa el tiempo después del templo, los 12 años, y aparece de 30 años buscando su bautismo, buscando su confirmación, su ingreso y su unción para iniciar su ministerio. Simplemente
quedar maravillados. ¿Cómo una religión se puede anteponer a Él? ¿Cómo podemos anteponer algo en lugar de Él? Nuestras propias vidas no valen nada comparado a Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A Él le pertenecen todas las cosas son para Él, porque Él las merece. Porque el mismo Dios, su Padre, el que es 3 veces santo, el Padre de gloria, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El mismo Dios santo lo exalta. No lo premian los hombres. No lo deciden los hombres. No es porque hay un referéndum y dice el Padre, bueno, todo el mundo vote, a ver, ustedes están de acuerdo que yo lo corone, ustedes están de acuerdo que yo lo exalte. No necesitó el que todo lo sabía a ese hombre maravilloso llamado Dios hombre, lo iba a exaltar. Por tanto, y volviendo al punto que me ha impresionado cuando condenó al pecado en la carne. ¿Cuánta seguridad hay de nuestra salvación? Si Él... Te voy a explicar para que me entiendas. ¿Sabes cuál es la seguridad que tú tienes de tu salvación? La misma seguridad que tenemos de que Él nunca pecó. La misma seguridad que yo tengo de mi salvación es la seguridad que tengo de que Él nunca pecó. Porque si yo dudo de mi salvación, dudaría de la vida íntegra del Señor Jesús, porque está completamente unida. Colosenses 3:3, y con esto termino, dice, porque moristeis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo le agregaría, prácticamente está escondida, es como que está fundida. Y como siempre lo he dicho, y hace mucho tiempo yo decía, ¿sabes que el perfecto kékite, en pasivo, está diciendo ha sido escondida, ha sido oculta, el cripto, ocultar. Ha sido, y al decir ha sido, ¿dónde está? Ha sido escondida. ¿Qué es lo contrario de esconder? Descubrir, manifestar, poner a la luz, hallar, encontrar, que vendría a ser lo contrario, hebrisco, hallar, encontrar, pues no puede ser hallado. Y le voy a decir quién es el que pretende hallarla. Satanás es el que pretende, pero su telescopio no le alcanza, sus satélites no le alcanzan, sus satélites, sus demonios, sus influencias, los principados no alcanzan. Y dice Satanás, préstame el máximo telescopio. Vamos a ver, has diseñado un super telescopio, dijiste. Yo quiero saber dónde está ese pueblo que ha sido redimido con su sangre. Dice, yo quiero verlo. Y dice, esto es lo último, la tecnología. Hemos contratado a los mejores científicos humanos y todos los demonios también, todo lo que saben. Y aquí tienes Satanás a tu servicio. Mira, ¿dónde están? ¿A dónde están escondidos? Y Satanás toma el telescopio, super telescopio, y empieza a ver y dice, no veo nada. ¿Pero cómo no ves nada? Bueno, sí veo algo. Lo único que veo es a Cristo. ¿Cómo que ves a Cristo? ¿Y dónde están ahí los que dice que están escondidos con Él? No los veo. No los preciso. Las coordenadas no me dan. No hay forma. ¿Cómo podemos bombardearlos? No hay forma de bombardearlos. Están escondidos. Y dice, mira, tenemos un problema, dice el diablo. El problema es que donde está Cristo están ellos. Y yo no puedo bombardear a Cristo, dice. Estamos acabados. Lo que está en las manos de Él no podemos arrebatarlo. Está en las manos de Él. Están asociados a Él. Y esa asociación es tan vital que no la puedo romper. Yo, Satanás, no puedo. Y aparte de eso, no olviden que la muerte está vencida por Él. Lo único que nos queda, demonios,
es engañar al pueblo y decirle que todavía su salvación no es segura. Lo único que nos queda es engañar a la gente y decirle de que el cuerpo de Jesús es de María para llevarlos a la idolatría. Eso es lo que podemos seguir haciendo y ganar mucho evangélico que siga diciendo Madre de Dios y que la sustancia se es tomado la sustancia. Vergonzoso, pastores que enseñen esto. El único que resta es Satanás, pero no podemos hacer algo, un atentado, una bomba, un coche bomba, hagamos algo, bombardeemos esos lugares celestiales, no sé, dónde, cómo, le dice el diablo, ¿cómo lo hago? Lo tengo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque aparte que están asociados con Cristo, están en Dios. Y ahora sí, ahí no puedo hacer absolutamente nada. Esa asociación no la puedo romper. Y poder encontrar dónde se ubican las coordenadas sería volar bala al aire. No vamos a asestar absolutamente nada. Y les quiero decir algo, aparte de eso, que si aún tuviéramos la posibilidad de encontrar el objetivo y dar en el blanco, no los podríamos dañar. No podríamos inyectarlos, infectarlos, porque el poder de la muerte es el pecado. Ya el pecado no puede infectarlos. El pecado no los puede contaminar. Están inoculados, están vacunados de por vida. Su sangre los ha inoculado para siempre. No hay forma. No hay forma. Estamos arruinados, dijo el diablo. Solo queda engañarlos. Nada más. Y nadie mejor que ustedes y yo sabemos que nadie los puede arrancar de su mano. Esto es el Evangelio. Esto no es un catecismo. Esto no es una corriente teológica. Esto no es calvinismo ni arminianismo. Esto es Evangelio. Es el Evangelio que predicó Pablo. Por eso él decía, poder de Dios para salvación, para llegar a lo más profundo del alma y del corazón, para quebrantar el corazón más duro. No hay nada que se resista a su palabra. Este es el Evangelio. Porque hemos presentado un Cristo vivo, porque hemos presentado un Cristo de cabeza a pie, completo. No lo hemos amputado, no le hemos quitado, no le hemos puesto. Lo hemos presentado llanamente como la Escritura así lo dice. Y nos hemos amparado aquí, a lo que ustedes ven, a esta Escritura, a esto, hasta aquí. ¿Quieres seguir el Cristo vivo? ¿Quieres seguir el Cristo histórico? El Cristo que se han inventado los hombres, el Cristo que ha condicionado a los hombres, el Cristo que no tiene poder, el Cristo que no puede salvar. La Escritura me dice en ese versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. La misma presencia de Jesucristo en la tierra sentenció al diablo. Y como Dios habla siempre así, dice, y condenó al pecado, lo condenó. Está diciendo, prácticamente cuando lo envió, sentenció el pecado. Sea que entendemos eso así, o sea, su vida misma aquí, estaba vencido. No podían con él, pero, si él no muere en una cruz y es sepultado, se va solo. Pero él no quería irse solo. Él quería llevar muchos hijos a la gloria. Y entonces tenía el poder para llevarnos a todos nosotros y decir, cuando yo sea levantado, os atraeré a mí mismo. Y también le dijo a los discípulos, donde yo voy, vosotros no podéis ir, pero luego me seguiréis. Porque yo quiero que donde yo esté, ustedes estén también. Así que vino a llevarnos a su gloria. Claro. Tembló, y mientras Cristo estuvo en la tierra, los hombres morían, productos de la corrupción, pero no por siempre, les dijo, un día los levantaré de los muertos, y seréis, y tendréis un cuerpo como el mío, incorruptible. Es nuestra esperanza, y esto es lo grande, este es el Dios, es la forma en que Dios se manifiesta, para que toda la humanidad de todos los tiempos
comprenda quién es ese Dios. Cristo es la manifestación del amor del Padre, vívida, donde no podemos separar al Padre. Porque si lloramos sintiéndonos, sintiendo la majestad de su Hijo, no menos la majestad del Padre, no menos la nobleza y la magnanimidad del Padre, creando y diseñando este plan maravilloso para que lo conociéramos a Él. Es producto de su pluma, es producto de su diseño, el diseño del Padre. Así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. No hay forma de poder aquilatar ese amor. Y por tanto, el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. El que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Así de sencillo, mi hermano. Que Dios me los bendiga. Y vea que pudimos terminar de alguna manera. Había algún tipo de interrupción para que de pronto no pudiera darse lo que Dios tenía en el corazón en esta mañana para nosotros. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios para conectarse con Daniel Raúl Muñoz. Amén, hermano, profe, bien dicho. Que Dios me bendiga, mi querido Raúl Muñoz. Gracias, mi hermano. He querido conversar con usted. Quiero conocerlo mejor. Alaba, dice Cuy, Johnny, aleluya, dice Lisette. Saludo a mi querida hermana Lisette. Qué bueno que se ha gozado. Rogelio González, los católicos romanos están más perdidos para que tenga el derecho. Ese es el evangelio. Es el evangelio. No estamos diciendo otra cosa más que lo que dice la escritura. Es cuando tú comprendes, cuando tú logras entender lo que el texto dice. El Espíritu Santo viene y trabaja en tu vida. Y el Espíritu Santo viene y te ministra. Por eso sientes un nudo en la garganta, por eso te dan ganas te conmoves, te dan ganas de llorar, te dan ganas de expresar muchas cosas de agradecimiento a Dios. Y decidió hacerlo a través de los vasos de barro. Somos vasos de barro. Es tanto el amor de Él por nosotros que nos viene a resucitar un día para que estemos con Él por toda la eternidad. Esto es pasajero. No le niegues nada. No le niegues nada a Él. Todo lo que hagas por la obra de Dios es para que se siga predicando este Jesucristo. Tú no lo has comprendido. Lo que tú das, lo que tú cooperas, es para que se siga predicando el evangelio, para que la gente escuche esta palabra. No puede haber algo más satisfactorio de que usted pueda darle al Señor y decirle, yo quiero, tome, hermano, tome. De lo que mucho Dios me ha dado. Yo quiero bendecir este ministerio, para que este ministerio sea un ministerio a las naciones. Son poquitos los que nos ven, 10 personas están apenas aquí. Pero Dios, que sabe hacer las cosas, sabe cómo multiplicar las cosas, sabe cómo hacer las cosas grandes. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Así que mi hermano, no desmaye. A los hermanos que están desanimados, que esta palabra los conforte. Todo es nuestro, dijo el apóstol Pablo. Todo es nuestro. ¿Quién escucha? Una señora Silvia Dutra. Ajá. Está escuchando mis videos. ¿Quién dice ahí? ¿Quién dice eso? Sí, los dos, sigo, trato de ver los videos más viejitos. Sí, ¿eso es un comentario en el chat? ¿O qué? Sí. He sido adventista toda mi vida. Me cuesta mucho el tema de la inmortalidad del alma. Estoy tratando, sé que tiene razón usted. Y yo quiero decirle a ella que, sí, tenga esperanza y dígame. Silvia Duarte, un saludo para usted, Silvia. Silvia Dutra. Debe ser de Perú o algo así seguro, por el apellido, no sé. Ok, Harrison. Hola, profe, me dice Lisette. Ok, vengo como el cangrejo. Bueno, Dios está trabajando. Muchas personas nos están escuchando
Y aquí está. Sí, quiero leerlo. Bueno, ya me lo leyó mi esposa, Silvia Dutra. Sí, saludo para ella. Todos tienen derecho de ir. Y es la palabra que liberta. Mira que estábamos con un tema y de pronto Dios nos lleva y nos dice, bueno, esto es lo que quiero que tú hables. Esto quiero que tú hables. Y yo me siento muy satisfecho de poder hacerlo. A veces me conmuevo. Soy un pecador, soy un hombre corruptible, soy barro. La misma María dijo, ¿cómo es que me concede? Elizabeth dijo, me concede. Bueno, ella se sentía, imagínate, se sentía dichosa de que María, que ya cargaba al Hijo de Dios en su vientre, la saludara y llegara ahí. ¿Cuánto más nosotros nos sentimos realmente complacidos, bendecidos de que Dios nos permita compartir y vivir la experiencia de la palabra? ¿Cuánto nos ministra la palabra de Dios? Y es Jesucristo el único. Nadie, ninguna denominación te puede dar nada. Nada. Por más que te digan que esta es la verdad, porque es lo que sabe decir la secta. Esta es la verdad y fuera de aquí no hay salvación. Yo fui mormón, niño, y por supuesto, los santos de los últimos días, la última revelación, la restauración del reino, la única iglesia verdad. Y yo me pasaba a un jovencito de colegio y yo le decía a los compañeros, la única iglesia verdadera era la mormona. Jesús Smith es el profeta. En mi ignorancia yo decía eso. Qué barbaridad, le estaba dando honor a un hombre corruptible. Y ahora, por supuesto que no escatimo absolutamente ningún esfuerzo, como saben que así es de este señor que está aquí. Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Dios al de sí mismo Hijo envió en semejanza de carne de pecado. Y que ya habíamos mencionado esto. Y además de esto, amplifica como ofrenda, como sacrificio en relación a los pecados. Así que condenó al pecado en la carne. Si tú crees que la carne se la dio a María, usted está glorificando la carne de María. Si tú crees que la sustancia que está hecho este hombre que vence el pecado, ¿sabe? Lo está diciendo que en la carne está ¿qué es lo que dice? No venciendo, condenando al pecado en la carne. En la carne. Pablo no dice otra cosa, en la carne. Esta carne no puede ser cualquier carne. Como por ahí escuché de que María le había dado la carne, pero no la sangre. Cualquier locura se enfrenta. Se dice, gracias. Un saludo, soy de Uruguay. Es un muchas gracias, adventista. Tengo, y puedo decir todavía que tengo un gran amigo adventista. Él, muy buena persona, él siempre me invitaba. Yo fui como en 3 ocasiones a la iglesia adventista a escuchar nada más. Nunca se me olvida, y lo cuento como anécdota, una vez que fui con mi esposa, por cierto, un hombre que me ayudó mucho en situaciones muy difíciles económicas, me extendió la mano. Recuerdo que un día lo llamé, no tenía que comer. ¿Verdad, mamá? No teníamos que comer. El día que yo hablé, no teníamos. No voy a decir que no, seguramente ya no había nada. Y lo llamé y recuerdo que él me llamó y me regaló, porque él nunca me prestó. El día que me cortaron la luz, me quitaron el medidor, hace algunos años, bastantes años, me quitaron, me dejaron sin corriente eléctrica. ¿Y yo qué hacía? Sin trabajo, sin dinero. Yo le dije a él, nunca se me olvida que le dije, un saludo, no voy a decir el nombre, pero él sabe que yo lo aprecio tanto. Y le llamé y le dije, tengo unas herramientas, yo quiero dejarlas empeñadas, que tú me prestes un dinero para poner la corriente porque me la cortaron. Me quitaron el medidor y tengo que poner todo nuevo, la instalación afuera que exigía la empresa y todo. Me dio la plata, me la regaló. Y esa vez llegué y me dio 30,000 colones. Compré comida esa vez. Me ayudó mucho, un adventista. Y bueno, ¿qué más me quedaría a mí que orar por él y que él pudiera conocer esta verdad y saber que no es un grupo que te dice, fuera de aquí no hay salvación. No, Cristo no tiene denominación.
ama al adventista igual que el católico, que el evangélico, los ama a todos, si quieren que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo importante. Y es Dios tocando el corazón de las personas. Entonces lo cuento a modo de anécdota y modo de testimonio, para que vean que yo no tengo aversión, no tengo aversión, tengo que decir la verdad y tengo que enseñar la verdad, porque este Jesucristo hay que enseñarlo tal como es Él. Y simplemente vivo enamorado y maravillado con Él. No quiero cambiarlo. De todo lo que ha enseñado Él, no cambio absolutamente nada. Y nos corresponde a nosotros. Él no va a descender del cielo a decir, mire señores, yo no tengo la sustancia de María en mi cuerpo. ¿De dónde ustedes sacaron eso? Me corresponde a mí enseñar eso. Así que hermanos, Dios les bendiga. Ajá. Sí, ya lo leí ahí. Okay. Bueno, hermanos, ya nos vamos. Hora 20 minutos suficiente. Hicimos uno al principio, ahí quedó grabado. Pero bueno, nos dieron ganas de ponernos a danzar y a bailar aquí, al son de la cumbia de Roberto Maya. Esos cantos nos estaban llegando fuerte, pero bueno, se nos hacía imposible continuar. Que Dios les bendiga. Nos veremos prontamente, en cualquier momento. Bendiciones. Hasta pronto.